Hola, buenas, ¿cómo están? Preparamos este video para profundizar un poco más en la Edad del Bronce tardío. En este caso vamos a hablar del reino de Mitanni y de la región de Siria-Palestina, también conocida como el Levante. Para dar cuenta un poco de esta región que hasta ahora en la materia no hemos abordado de manera directa, vamos a hacer primero toda una reconstrucción geográfica aproximada de todos modos, y después sí, nos metemos con la cronología del Bronce tardío y finalmente con el reino de Mitanni primero y con la situación política y cultural en Siria-Palestina después. Comencemos primero con las diferencias en relación a esas otras regiones que ustedes sí ya conocen y conocen mucho mejor. A diferencia de Egipto y de la Mesopotamia, sobre todo lo que es el sur de la Mesopotamia, la Baja Mesopotamia, Siria-Palestina no se destaca por tener grandes ríos ni grandes llanuras aluviales. Aquí tenemos dos fotografías, arriba una fotografía de comienzos del siglo XX, donde podemos ver la inundación del río Nilo, que prácticamente llega hasta las pirámides, las famosas pirámides de Giza. Y en la parte inferior tenemos una fotografía actual del territorio al sur de Irak, al sur de la Mesopotamia, donde surgieron las primeras ciudades sumerias. Son grandes llanuras aluviales que se inundan todos los años producto del crecimiento de los grandes ríos, en Egipto el río Nilo y en Mesopotamia el río Éufrates y el río Tigris. Pues bien, nada de esto sucede en el territorio de Siria-Palestina. En esta última región la agricultura que se practica es de una escala mucho menor y no depende del agua de los grandes ríos, sino más bien del agua de las lluvias, lo que se llama la agricultura de secano. Se usa el agua de algunos ríos, después lo vamos a ver, también de algunos arroyos y torrentes, pero la mayoría son estacionales, es decir, que parte del año tienen agua nomás. La mayoría recibe el nombre árabe de wadi. Y también se utiliza en ocasiones el agua de los manantiales, es decir, el agua que se encuentra debajo de la superficie. Todo esto da como resultado que, en comparación a Egipto y Mesopotamia, la región de Siria-Palestina tiene una menor producción agrícola total, lo cual da lugar obviamente a una menor cantidad de población y los asentamientos están mucho más dispersos, pues no se concentran en la ribera de los ríos. Esto hace que los mismos sean de menor tamaño. Después vamos a ver que efectivamente las llamadas ciudades de Siria-Palestina son mucho más pequeñas que las de Egipto y las de Mesopotamia. Y en general lo que tiende a predominar es una forma de vida que combina este tipo de agricultura con el pastoralismo, lo cual resulta en una mayor movilidad de estas poblaciones. A esto hay que sumar el rol destacado que tiene la horticultura, desde el Calcolítico los olivos y un poco más adelante, ya en la Edad del Bronce, la vid. Y también hay que tener muy presente que toda Siria-Palestina fue la vía de comunicación entre estas dos grandes civilizaciones, Egipto y Mesopotamia, y que por lo tanto ambas influyeron en esta región, así como también Siria-Palestina influyó naturalmente en Egipto y en Mesopotamia. Comencemos con una imagen satelital de todo el cercano oriente. Aquí se puede ver muy bien en el centro de la imagen, toda esa parte marrón clarito amarillo es el desierto siro-arábigo. Y fíjense ustedes que lo que es la costa del Mediterráneo aparece allí ya con un color verdoso, con un color oscuro. Efectivamente es una región que ya cuenta con una vegetación notable, también con una cierta altitud. Y tiene que ver esto también con la cuestión climática, pues en esta región sí llueve lo suficiente a lo largo del año como para poder practicar la agricultura de secano, a diferencia, por ejemplo, de Egipto y de la Mesopotamia, donde vimos que se practica la irrigación a partir del agua de los ríos, y las partes ahí que vemos verdosas no se deben al agua de la lluvia, sino justamente a la fertilidad de esas tierras debido a los ríos. Podemos entonces imaginar una curva que separa entonces lo que es el Levante propiamente dicho, Siria-Palestina, de todo este territorio desértico en el cual obviamente, no solamente en la actualidad, sino también en la antigüedad,
prácticamente no vivía nadie o grupos de pastores muy minúsculos. Veamos ahora la cuestión topográfica. Aquí tenemos otra imagen satelital. Tenemos primero en toda la costa una llanura. Llanura de muy escasos kilómetros, pues inmediatamente se eleva el territorio y aparecen las primeras tierras altas, los primeros montes, las primeras montañas. Ahí en el centro lo que ustedes ven de color blanco son las cumbres nevadas de estas montañas. En este caso se trata de los montes Líbano. En la parte superior de la fotografía pueden ver los montes Tauros. Detrás de esta primera cadena montañosa tenemos una gran depresión que forma una serie de valles, tras la cual vuelve a elevarse el territorio y a aparecer de vuelta tierras altas que poco a poco comienzan a descender a medida que se adentran en el desierto siro-arábigo. Si uno hace un corte transversal a la altura del Mar Muerto, puede ver estas diferencias. Tenemos el nivel del mar Mediterráneo, una planicie costera, una primera elevación, las montañas, ahí está el pico de la ciudad de Jerusalén. Luego tenemos esta marcada depresión, que en el caso del Mar Muerto llega aproximadamente a los 400 metros debajo del nivel del mar Mediterráneo, y rápidamente el territorio vuelve a ganar altitud para toda la región de lo que hoy es el Reino de Jordania. Para sumar complejidad al tema, tenemos que tener presente que el Levante, Siria-Palestina, es un lugar donde se encuentran tres placas tectónicas distintas. Ahora tenemos aquí otra imagen satelital donde tenemos al este la placa árabe, al oeste la placa africana, y más al norte la placa europea, aquí específicamente la placa de Anatolia. Pero en general estamos hablando de estas dos placas anteriores, así que fíjense ustedes que parte de Siria-Palestina está en la placa africana y otra parte está en la placa árabe. Ahí tenemos las flechas que indican el movimiento de estas placas y cada una de las fallas tectónicas, lo cual da lugar, como ustedes imaginarán, a terremotos recurrentes. Ahora sí, volvamos a la cronología del bronce reciente o tardío. Recordemos que es la última parte de la Edad del Bronce, aproximadamente va de mediados del siglo XVI a.C. hasta 1200, un poco más, quizás llegando hasta el 1150 en algunos casos, también antes de Cristo. Naturalmente, sobre el bronce tardío hemos prestado atención a dos regiones particularmente, Anatolia y Egipto. En Anatolia, el surgimiento y la consolidación del llamado Imperio Hitita, sobre todo el nuevo Imperio Hitita, y en Egipto la dinastía 18, el Reino Nuevo, a veces conocido también como Imperio Nuevo, que justamente se van a disputar esta región del Levante de Siria-Palestina. Pero bueno, como decíamos en este video, nuestra idea también es hablar un poco del reino de Mitanni. El reino de Mitanni, cuyo dominio político va también aproximadamente de mediados del siglo XVI a.C., cuando apenas comienza esta edad del bronce tardío, llegando hasta aproximadamente el año 1400, un poco más, tras lo cual comienza su crisis. Y en lo que respecta a Siria-Palestina, quisiéramos marcar algunas fuentes primarias importantes que nos ayudan para guiarnos. Una es la de Idrimi, rey de Al-Alaj, gracias a la cual podemos conocer los vínculos de los pequeños reyes de la parte norte del Levante con los primeros reyes del reino de Mitanni. Luego tenemos la época de la Marna, ya para la crisis del reino de Mitanni y la consolidación del imperio hitita. También tenemos para más adelante una cantidad muy importante de tablillas cuneiformes halladas en la ciudad costera de Ugarit, de lo cual vamos a hablar más adelante. Y para los últimos años de esta edad del bronce tardío o reciente, tenemos la famosa batalla de Kadesh, que enfrentó a los ejércitos egipcios e hititas
en la región de Siria-Palestina y el posterior tratado egipcio-hitita, del cual hablaremos en otro momento. Para comenzar con el reino de Mitanni, tenemos que tener presente que gran parte de la Alta Mesopotamia estaba poblada por grupos de lengua hurrita. La lengua hurrita no estaba vinculada ni con las lenguas semíticas ni con otras lenguas del cercano oriente como por ejemplo el sumerio. Ya desde el tercer milenio se constata la presencia de poblaciones hurritas en la región de la Alta Mesopotamia. Quisiéramos destacar aquí una ciudad muy importante, hurrita, de este milenio, la ciudad de Urkesh, en la actual localidad de Tel Mossam, y para el tercer milenio, como hemos visto también en otros videos, era muy común referirse a esta región con el nombre de Subartu, aunque esta noción es bastante imprecisa. Muchos investigadores hacen una equivalencia entre el término Subartu y los hurritas, aunque esto se puede prestar a debate. ¿De dónde venían estas poblaciones? ¿Eran originarias de la Alta Mesopotamia? Muchos piensan que lo más probable es que hayan venido de un poco más al norte, en la región montañosa del Transcáucaso, es decir, al sur de los montes Cáucasos, atravesada por dos ríos importantes, al norte Kura y al sur Araxes, y los estudios indican que puede haber habido una relación lingüística entre los hablantes de hurrita y las lenguas caucásicas que se conocen para más adelante. Pero bueno, después del tercer milenio vimos que está el período amorrita o el período amorreo, donde muchas de las ciudades son conquistadas por estas poblaciones semíticas y se consolidan algunos reinos. Muy importante, por ejemplo, el reino de Mitanni en el curso medio del río Éufrates, pero en la transición del bronce medio al bronce tardío se produce una crisis de estos reinos amorreos o amorritas y surge este nuevo reino que es el reino de Mitanni, que se va a extender aproximadamente un poco más, un poco menos, del 1500 al 1300, como veíamos antes en la cronología. Su capital se llamaba Guayucani, se ubicaba en la parte oriental de la cuenca del Jabur, aunque su ubicación precisa todavía no ha podido ser localizada. A decir verdad, conocemos mucho mejor este reino por fuentes que fueron halladas en localidades periféricas. Al oeste, en Alalaj, en la ribera del río Orontes, cerca de la costa del mar Mediterráneo, y al este, incluso al este del río Tigris, en la localidad de Nusi. Hacíamos mención a una fuente importante, Idrimi de Alalaj, que nos permitía conocer, aunque sea de forma indirecta, los primeros años de este reino de Mitanni, y una de sus mayores singularidades es que a pesar de que el grueso de la población de esta región era de lengua hurrita, los nombres de los gobernantes tienen un claro origen indoiranio, que se vincula con estas cuestiones que ya vimos en otro video, sobre toda una cultura palacial y la preponderancia de una clase guerrera aristocrática, la de los Marianu, y eso aparece por primera vez de forma clara con este reino de Mitanni. La expansión, como ustedes ven en este mapa, es bastante grande, desde Anatolia hasta la frontera con el actual Irán, y esto hace que a comienzo del bronce tardío haya entrado en contacto directo con los reyes egipcios cuando estos últimos se expandieron por la zona de Siria-Palestina tras la expulsión de los reyes Hicsos. Al comienzo fue una relación conflictiva, pero rápidamente entran en un trato más pacífico, con vínculos matrimoniales, y se establecen relaciones horizontales, de paridad, de hermandad, según la terminología de la época. Poco tiempo después comienza la expansión de los hititas sobre esta misma región y para mediados del siglo XIV tenemos la crisis del reino de Mitanni y su parcial subordinación al imperio hitita.
de forma paralela también se iba desarrollando la autonomía que recuperaban los asirios en la zona del Alto Tigris. Concentrándonos ahora en la región de Siria, la Siria histórica, es decir, el territorio del norte del Levante que va de la costa del Mediterráneo hasta el río Éufrates, durante este periodo tenemos pequeños reinos que primero habían caído bajo la dominación del reino de Mitanni, pero tras la crisis de este último cayeron bajo la dominación de los reyes, de los emperadores hititas. Hemos hablado de la batalla de Kadesh entre hititas y egipcios. La misma tiene lugar en la región donde nace prácticamente el río Orontes, y es esta región de disputa en donde chocaban los intereses de los reyes hititas con los egipcios, al norte de lo que hoy sería aproximadamente la República del Líbano. Las ciudades mejor conocidas de esta región para esta época son, en la costa del mar Mediterráneo, Ugarit, como ya dijimos, y en la costa del río Éufrates, Emar. Una característica particular de la ciudad de Ugarit es que allí se encontró, para esta época, el primer alfabeto completo de la historia, aunque escrito todavía con caracteres cuneiformes. Tanto esta ciudad como Emar destacan por su rol comerciante, por un lado marítimo y por otro lado el comercio con los ríos, naturalmente. En términos culturales, es común referirse a toda esta región como Canaán, pues por lo menos en lo que respecta a la lengua semítica occidental, pero también en la religión, porque predominan distintas deidades que después aparecen en el Antiguo Testamento como aquellas deidades de los pueblos cananeos con los cuales guerreaban los israelitas. Vale mencionar el caso de Baal, de Astarte, de El, entre otros. Otra ciudad importante en esta región un poco más al norte es la ciudad de Carquemish, en la cual se va a asentar un virrey del emperador hitita que incluso va a sobrevivir a la crisis del imperio hitita cuando finalice a fines de la Edad del Bronce tardío. Esta ciudad de Carquemish va a perdurar por bastante tiempo más como un centro hitita de relevancia ya después para lo que va a ser la Edad del Hierro. En la parte sur, en lo que sería la Palestina histórica, tenemos en cambio la presencia del dominio egipcio. Al norte de Palestina, en esta región, que hoy corresponde, como decíamos, a grosso modo a la República del Líbano, entre el norte que es Siria y el sur que es Palestina, estaba esta zona de disputa entre hititas y egipcios. Ahora, un poco más al sur, por la costa, va a estar la provincia de Amurru, porque toda esta región va a estar dividida a modo de provincias, cada una de ellas con un gobernador. Allí tenemos una localidad muy importante, que es la localidad de Biblos, pero antes de volver a mencionar el tema de esta ciudad, quisiera señalar que otra de las provincias es la provincia de Ube, que se separa de la de Amurru por la cordillera de los montes Líbanos, que veíamos sus cumbres nevadas en una diapositiva al comienzo de este video. Eso servía como una suerte de frontera natural entre una provincia costera y otra provincia más orientada hacia la región del desierto siro-arábigo. Al sur, en lo que corresponde a grosso modo a los territorios del actual Estado de Israel y los territorios bajo autoridad palestina, estaba la provincia de Canaán, en donde había localidades tan famosas como por ejemplo el caso de Jerusalén. Aquí tenemos la ubicación también de un sitio muy importante para el bronce tardío, que es Megiddo, ubicado en el valle de Jezreel, que comunicaba la costa del mar Mediterráneo con el valle del río Jordán. Aquí tenemos también una imagen de las cartas de la Marna, que muchas de las cartas eran escritas por los reyes de estas distintas provincias, de las ciudades que formaban parte de estas distintas provincias. Y decíamos que uno de los reyes que más le escribe es el rey Rib Ada, de la ciudad de Biblos, que siempre había sido un puerto comercial estrechamente vinculado
con el imperio egipcio. Aquí tenemos también claramente el establecimiento de vínculos verticales entre estos pequeños reyes y las autoridades egipcias. Algunos tratan de comparar la forma de dominación egipcia en el territorio de Siria-Palestina, sobre todo de Palestina, con el desarrollado en Nubia, al sur de Egipto. Y la verdad es que en estos casos destacan las diferencias porque Nubia era una región fuertemente egipcianizada, era la continuidad meridional del río Nilo. Esta otra región, en términos culturales, parece estar más orientada a la región sirio-mesopotámica. Predomina esta cultura, esta religión cananea, y una vez que se retiran los egipcios para fines del Bronce Tardío, la verdad es que quedan muy pocos elementos culturales en la zona que permitan hablar realmente de una presencia fuerte. Muy bien, con esto terminamos esta presentación muy somera de la región de Siria-Palestina durante el Bronce Tardío. Vimos también un poco la cuestión del reino de Mitanni, que se expande también por toda la Alta Mesopotamia. Y bueno, esperamos que ahora puedan leer la bibliografía, trabajar las fuentes y ahora sí conocer mucho mejor y entender qué es lo que sucedía en esta región durante el periodo, repetimos, del Bronce Tardío. Muchas gracias.